Tiempos de elecciones son tiempos de cierta incertidumbre naturalmente. ¿Quién va a entrar? ¿Cómo va a gobernar? ¿Qué cambios van a venir a nuestra nación? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros a nivel nacional? Pero a nivel personal, muchos están viviendo ciertos momentos de incertidumbre por razones completamente diferentes, que no tienen nada que ver con la política, sino con la vida diaria y lo que tú estás enfrentando. En cualquier de los casos, hay un ejemplo extraordinario en las Escrituras, un hombre llamado Daniel. Daniel, se calcula, tenía alrededor de 16 años de edad cuando fue llevado al cautiverio, exiliado de Israel junto con muchos otros a Babilonia, el imperio que había conquistado a gran parte del mundo conocido en ese tiempo. Perdió su tierra, perdió su libertad. Sin embargo, Daniel obtuvo una influencia impresionante, no solo con el primer gobierno babilónico con el cual estuvo, sino a través de 4 distintos gobiernos. El último, ya bajo Persia, fue sin duda parte la influencia de Daniel que llevó al rey Ciro a permitir a un remanente volver a Jerusalén, a reconstruir el templo y volver otra vez a poblar su tierra. Y quiero que podamos aprender. Él vivió sabiamente en tiempo de incertidumbre política y cultural. Pero no solo sobrevivió, fue de influencia. Y ese es el llamado que Dios tiene para nosotros. No solo sobrevivir tiempos inciertos, pero Él quiere usarnos para ser de influencia. En el lugar donde te encuentras, con las personas que te rodean, en el contexto particular de cada uno, va a variar mucho qué tipo de influencia, pero ahí Dios quiere usarnos a cada uno. Así que vamos al libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a ver esta primera escena que él enfrenta al llegar a Babilonia. Dice Daniel, y luego menciona a 3 otros hebreos, Ananías, Misael y Azarías. Fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Versículo 11. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del estado mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. Llegan a una nueva cultura, una cultura dominante, y empiezan los cambios de inmediato, y lo primero que hacen es cambiar sus nombres. Pero esto no era simplemente un cambio porque se les antojaba que tuvieran otro nombre. Es muy importante notar lo que significaban sus nombres en hebreo y lo que significaban sus nuevos nombres. Hablando de sus amigos Sadrac, Mesac y Abednego, cambiaron de Yahweh me ha dado gracia, eso significaba a tengo miedo de Dios. Mesac, que en hebreo era nadie puede comparar con mi Dios, cambió a soy despreciado, rechazado y humillado. El que cambió a Abednego en hebreo era Yahweh me ha ayudado, y le cambiaron a siervo de Nebo, que era un dios de ellos. Si pueden ver, les estaban alterando su identidad.
Y para mí tal vez el más significativo, Daniel, que significa Dios es mi juez, cambió a Belsasar, que significa dama que protege al rey. Dama que protege al rey. Era un nombre de mujer que le dieron a Daniel, aún atacando su identidad como hombre. Qué significativo en los días que estamos viviendo, cuando se quiere atacar y minar la identidad de género. Y yo nomás quiero decir esto: Dios no se equivoca. Dios nos diseña hombre o nos diseña mujer. Y Él nos diseñó así para vivir propósitos que Él diseñó para cada uno de nosotros. Y quiero decir esto: si tú luchas con tu identidad de género, Dios te ama y nosotros también. Esta palabra no es para condenarte, pero sí es para decir: Dios no se equivoca. La manera que Él te diseñó, la manera que naciste, es con un plan y un propósito. Y si tú estás luchando con ello, quiero animarte a aferrarte al diseño de Dios para tu vida. Y con paciencia tú verás cómo tú puedes empezar a caminar en ese diseño original y divino para tu vida. Algunos dirán que eso es anticuado y que tú debes de ser lo que tú sientes y lo que tus emociones o atracciones te dicen. Pero te pregunto, si alguien veíamos con un carácter muy malo, muy equivocado, le diríamos: de rienda suelta. No, diríamos: lleva eso a sumisión al Espíritu Santo. Y con la ayuda de Dios vive bajo la autoridad, gobierno del Espíritu Santo, dirigiéndote y ayudándote a vivir, lo repito, el diseño original de Dios para tu vida. Y tú verás cómo puedes salir adelante. Ahora, hablando más en general, querían cambiar su identidad, querían cambiar sus prioridades, su enfoque. La cultura, amigos, redes sociales, medios de comunicación, tus propias emociones y temores buscarán moldear tu identidad, mi identidad. Y luego llegan los apodos crueles a veces, que nos dañan, nos lastiman: tonto, gordo, débil, inepto, feo, rechazado. Sean verbalizados o en nuestros pensamientos, nombres que nos ponen o nos ponemos y que nos van limitando a vivir la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Y tal vez dices: es que esa es la realidad que yo veo en el espejo, es la realidad que tengo. Dios ve la realidad del pasado y presente, pero ve el potencial del futuro. Él tiene propósitos grandes para tu vida. Yo quiero animarte a ver más allá de lo que has vivido en el pasado, decir hola futuro y creerle para algo mayor en tu vida. Dios nos hizo, nos diseñó con amor, puso hermosura, belleza en cada uno de nosotros. Y de nuevo vienen los golpes de la vida: divorcio, abandono, abuso a veces, y van afectando la manera que nos vemos. Pero no es como Dios te ve. Tú eres una obra de arte. Y me encantó esta declaración del autor Chris Hodges, que lo quiero citar textualmente: nuestra identidad cambia cuando valoramos a los que observan el arte más que al artista. Lo repito: nuestra identidad cambia cuando valoramos a los que observan el arte más
que al artista. Tú eres una obra de arte del diseñador, del creador, de Dios mismo. Oh, tenemos que reconocer y valorar eso. Y a veces los que ven el arte no lo aprecian, no lo valoran, no lo entienden. Pero el artista, nuestro diseñador, nuestro creador, nos hizo hermosos y con propósitos, como ahorita veremos más. No permitas que la opinión popular te dicte quién eres o debes de ser. Tu pasado no tiene que dictar tu futuro. ¿Y saben qué? Dios también cambia nombres. Si encontramos en las escrituras Dios cambiando de Abraham a Abraham, Jacob a Israel, Simón a Pedro, Saulo a Pablo, porque Él ve el potencial que ha depositado en sus hijos. Él ve el potencial que ha depositado en ti, y Él quiere llevarte a desarrollarlo y vivirlo en toda su plenitud. Efesios 2 versículo 10. Me encanta este versículo. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Voltea con tu vecino, dile, eres una obra maestra. Sí, aunque sea en fe, ¿verdad? Pero dilo, eres una obra maestra de Dios. Continúa, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nota esto, somos su obra maestra, diseñado por Él, y Él nos creó en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó, las buenas obras que Él preparó por adelantado para nuestras vidas. Ese diseño viene con un propósito. Hay propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos diseñó para caminar en obediencia, en buenas obras que Él prepara, no que nosotros inventamos para ganar favor con Dios. Es al revés. De esto hablamos mucho en la serie pasada del Hijo Pródigo. Ya somos amados y aceptados por el Padre, y de ese amor y aceptación Él nos lleva a caminar en obras buenas, por amor y agradecimiento por lo que Él ha hecho en nosotros. Dios tiene propósitos para tu vida que va de la mano con tu identidad. Él puso los talentos, personalidad y creatividad en ti. No eres un accidente. Como haya sido tu concepción y nacimiento, para Dios no eres un accidente. Él te planeó y Él te formó desde el vientre de tu madre. Sí, y Él lo hizo con amor y cariño y con grandes planes y propósitos. Y ahora dice que los ponen, que nos llama a caminar en estas obras que Él preparó por adelantado. Él ahora pone oportunidades para servirle. Oportunidades. Quiero animarte, aprovecha las oportunidades que Dios va poniendo en nuestro caminar, en nuestra vida. Porque al aprovechar las oportunidades de servir, esto honra a Dios, nos llena de propósito, y al caminar en lo correcto, en sus propósitos, nos ayuda naturalmente a no desviarnos a lo que no lo honra. ¿Saben? Cuando Daniel se encontró ante la presión de comer lo que era prohibido para él por la ley judía, por eso esto no era que estos alimentos eran malos en sí, pero ante la ley de Moisés, para él como judío no le era lícito. Y cuando él se encontró en esta situación, encontramos un gran ejemplo en su reacción. Y de veras quiero enfatizar esto. La reacción de Daniel es un gran ejemplo. Fue respetuoso
pero firme. Respetuoso, pero firme. Cuando le presentaron la comida, no dijo: quiten esta cochinada de mí, yo no puedo comer esto, es inmundo. No, fue respetuoso, entendió que estaba en otra cultura, pero fue firme. Yo no puedo comer esto, y propuso un plan. Fue positivo. Mira, ¿cómo no nos permites comer vegetales, agua por 10 días? Pon esta prueba. Debo definir mis convicciones y expresarlas respetuosamente, pero con firmeza. Qué importante en el ambiente político que vivimos en el mundo. Es triste ver qué tan brutal son los ataques, sobre todo en redes sociales, por cuestiones políticas y culturales. Y nosotros como creyentes debemos seguir el ejemplo de Daniel, respetuoso pero firme en nuestras convicciones. Ahora, Daniel ya tenía esas convicciones, no se le ocurrió a ver qué hago, puedo o no comer esto. Él ya tenía sus convicciones bien definidas. No esperes la tormenta o la tentación para decidir cuáles son tus convicciones, será demasiado tarde. Sí, jóvenes, no esperes a estar a solas allí en el carro o la casa con tu novio o novia para definir cuáles son tus convicciones. Ya va a ser muy tarde. Las hormonas van a tomar control. Necesitas definir. No esperes que te estén ofreciendo ese trato chueco, fraudulento, pero que te conviene en lo económico. Si esperas a ese momento para definir, estás frito, vas a caer. Tenemos que definir nuestras convicciones antes. ¿Cuáles son mis fundamentos? ¿Qué es lo que yo creo? Fundamentos fuertes sostienen la casa, pero todos entendemos se ponen antes. Digo, esto es de kinder. Si vas a construir una casa, un edificio, cualquier local, primero se ponen los fundamentos, los cimientos. Necesitamos primero poner nuestros fundamentos. Jesús hizo una ilustración de construcción junto al lado del mar y dijo: los que oyen y hacen mis palabras, los que obedecen la palabra de Dios, edifican sobre la roca, sobre un fundamento fuerte, y cuando viene la tormenta, esa casa se va a mantener parada. Pero el que no está edificando sobre arena movediza, y cuando viene la tormenta se va a arruinar todo. Necesitamos conocer la palabra de Dios, la Biblia, y definir nuestras convicciones, porque déjame decirte, vendrán pruebas. Pruebas son parte de la vida, como son parte de la escuela. De hecho, aquí es muy interesante la prueba que vivió Daniel y sus 3 amigos con los alimentos. Era una prueba de 10 días, y es interesante el número 10. Saben, en las escrituras hay varios ejemplos de 10 siendo un número de prueba. Dios dio 10 mandamientos como una prueba de obediencia. Nos llama a dar el 10% de los ingresos, también probando nuestro corazón. Los discípulos duraron 10 días en el aposento alto, esperando la venida del Espíritu Santo, siendo probados en su paciencia y persistencia y búsqueda. Y en Apocalipsis habla de una prueba de 10 días simbólicos en una iglesia. Pruebas son parte de la vida. A veces la traen las circunstancias, a veces la cultura en la que vivimos nos pone a prueba. Otro gran ejemplo es el apóstol Pablo. Él, como Daniel, también tuvo que enfrentar a gobernantes paganos, él más como preso realmente, y pudo ser de influencia aún en esa posición tan complicada.
Él mostró respeto y firmeza ante el rey Agripa. Le dijo: yo quisiera que fuera como yo, menos estas cadenas. En vez de decir: este que me está deteniendo injustamente, ingrato, y desearle mal, le deseó salvación, que él tuviera una relación con Jesús y que no fuera preso. Respetuoso pero firme. Y escribió a la iglesia en Roma, la iglesia en el centro de la guerra en contra del cristianismo del primer siglo, de persecución y culturalmente un lugar sumamente complicado. Y solo voy a leer un versículo, Romanos 12:12. Dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Primero nos llama a alegrarnos en la esperanza o por la esperanza. Tú y yo tenemos una esperanza más allá de lo que puede ofrecer la política, la economía o cualquier institución, por bien intencionada que sea. Tenemos una esperanza en aquel que venció la misma muerte y gobierna en las alturas y tiene el futuro en sus manos. Quiero animarte hoy a poner la mirada en esa esperanza y alegrarnos. Dice: ten paciencia en las dificultades. Va a haber retos, va a haber pruebas, pero Dios las va a usar para bien. Ten paciencia, sabiendo que esta etapa pasará y no la vas a pasar solo. Esta etapa difícil pasará y sobre todo no la vas a pasar a solas. El Señor va a estar contigo cada paso del proceso. Y luego simplemente dice: sigue orando. Sigue orando. Ahora, la oración es comunicación y comunión con Dios. Incluye peticiones, pero no son puras peticiones. Un área muy importante de la oración es la adoración. Así que es correcto poder decir: sigue orando y adorando. Cuando la cosa parece perdida, sigue orando y adorando. Cuando no ves qué viene en el futuro, sigue orando y adorando. Cuando no hayas la esperanza, sigue orando y adorando, y el Señor va a traer esa claridad, va a traer esa esperanza, va a cuidar ese futuro. En Él podemos confiar. En Él podemos confiar. Oh, sí, Señor. Yo voy a pedir al grupo de alabanza si pueden venir. Saben, Daniel enfrentó la prueba, pero ¿saben cuál fue el resultado de esa prueba? Dice que cuando el encargado vio a Daniel y sus 3 amigos, después de los 10 días de comer vegetales y agua, los vio mejor que los otros. Pero eso era solo el comienzo. Allí empezaron a hacer una influencia ahí en el gobierno de Babilonia, y empezaron a provocar cambio. De hecho, dice que empezaron a brillar tanto que eran 10 veces mejor que los otros. Seamos nosotros, con la gracia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, dependiendo de Él, pero nosotros teniendo esta actitud
de tener definidas nuestras convicciones, pero expresarlas con respeto y firmeza, seguros en la identidad que Dios nos ha dado, no atrapados o estancados o limitados por el pasado, sino confiando en lo que Él ha depositado en nosotros y los propósitos que vienen de ello para el futuro. Y nosotros podremos ser personas de influencia en tu trabajo, escuela, familia, en cualquier contexto donde tú te encuentras o a donde Dios te lleva a estar, a ser un instrumento de influencia para bien, para bien. Y como siempre, nuestro máximo ejemplo es Jesucristo, quien cuando vivió la más grande injusticia de todos los tiempos, el Hijo de Dios perfecto siendo crucificado, no abrió la boca. Aún si lees con cuidado la narración, le dijo a Pilato que la autoridad que él tenía venía de parte de Dios. Increíble, reconociendo que aún es esa mal enfocada y aplicada, pero que el puesto de autoridad venía de parte de Dios. Fue respetuoso, pero fue firme hasta el final. Y no solo es nuestro ejemplo, es nuestro Salvador, porque no solo dio el ejemplo de ir a la cruz, fue a la cruz en nuestro lugar, a pagar el precio que tú y yo deberíamos pagar, a llevar el castigo que nos correspondía a nosotros. Y por eso hoy hay salvación, por eso hoy hay esperanza, porque Él resucitó, Él ascendió al cielo, Él gobierna en lo alto. Hoy tenemos